Amén y amén. Teme a Jehová. Salomón, en ese versículo que leímos, está diciendo, en otras palabras, si no has entendido bien todo lo que he escrito, no solo en este libro de Eclesiastés, sino en todo lo que he escrito por inspiración del Espíritu Santo, al menos espero que quede claro algo, dice Salomón. Al final, lo importante que debes entender es esto último que voy a decir. Si no lo entendiste en todo el camino de los 3 libros que escribí, aquí te lo resumo en una frase corta. Entonces, las palabras que usa son estas. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés, la palabra en hebreo, coelet, es predicador. El predicador. Él está diciendo, tiene un cierre de predicador, una conclusión de un predicador, el fin de todo lo que he dicho. El punto importante es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El rey Salomón se expresa de esta forma porque él quiere resaltar lo que va a decir por sobre todo lo que ha dicho, o resaltarlo entre todo lo que ha dicho. No es porque Salomón está minimizando la importancia de temas anteriores que ha tratado, que ha resaltado. De hecho, todos estos son muy relevantes. De una u otra manera, él habla del sentido de la vida en el libro de Eclesiastés. Ha hablado de la circularidad de los sucesos, todo lo que fue ya ha sido. Y nos habla de eso, ha hablado también y se ha expresado acerca del trabajo. Usted lea el libro y tenga en mente el trabajo y va a ver cuántas veces habla acerca del trabajo, muy importante. Ha invertido tiempo a hablar del asunto de la muerte. Lean el libro de Eclesiastés y él habla de la muerte, un tema muy importante. Habla de la injusticia como de la justicia. Y recuerden que en Eclesiastés habla en aquel famoso pasaje, tal vez el pasaje más conocido del libro, del tiempo. Hay tiempo para todo, dice. Además nos deja muchas frases de sabiduría humana o de proverbios, muchos consejos importantes. Habla del juicio de Dios, habla de la sabiduría que debemos adquirir y que debemos buscar, y nos hace también saber que lo fútil de muchas cosas, es decir, lo pasajero. Y está esa expresión de donde dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y que son cosas pasajeras, lo resalta una y otra vez. Y está enfatizando desde el inicio de su libro que va a hablar de las cosas y de los asuntos debajo del sol. Pero siempre también está pensando en los asuntos que serán después de nuestra etapa debajo del sol. Definitivamente cada uno de estos temas que él toca son importantes para nosotros. De hecho, hemos predicado de ellos. Pero ya sea que alguien haya tomado o no los consejos del libro, es decir, ya sea que alguien haya sido exitoso o sea exitoso en la vida, o ya sea que tenga una cadena de fracasos diversos, uno tras otro fracaso en su vida pública, en su vida familiar, en su vida personal, profesional, lo que sea, ya sea que tenga todo el dinero del mundo o que sea alguien muy pobre, independientemente de si siguió sus consejos o no los siguió, independientemente de todos estos asuntos, hay algo más importante sobre todas estas cosas. Sí, cada uno de los tópicos que él ha tratado merecen ponerles cuidado.
y los hemos expuesto desde aquí, pero hay algo que se levanta por sobre todo lo demás. Y por eso él dice, el fin de todo discurso es este. Es decir, bueno, al final del día, como a veces decimos, o lo más importante o lo que quiero que tengan presente es esto. O sea, esto es superior a todo lo anterior. No, al final toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos hablando en nivel jerárquico de importancia en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Salomón habla del temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero Salomón no es que hasta ahora va a tocar este tema. ¿Y por qué lo toca hasta el final si es tan importante? Porque entonces se espera los últimos 5 renglones para hablar de este tema. No, él lo viene tocando desde el inicio. Es más, el temor a Dios y la obediencia viene entrelazado en cada uno de los temas que él ha expuesto. Pero si no se ha comprendido bien que en el trabajo hay que tener temor a Dios, que en el trato a las personas hay que tener temor a Dios, que hay que ver que un día nos enfrentaremos a la muerte y por eso tenemos que vivir con temor a Dios, que tenemos que buscar la sabiduría con temor al Señor. Si no se ha entendido, entonces todo esto, Él lo resalta para cerrar el libro. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. De alguna manera, no digo de manera perfecta, pero de alguna manera, porque indiscutiblemente con algunos errores, es más, lo resalto, de alguna manera he seguido el esquema de Salomón al exponer el libro de Eclesiastés. En cada sermón que se ha predicado, en cada enseñanza expuesta, en cada mensaje, he pretendido guiarles al temor del Señor y que obedezcan en asuntos de la vida cotidiana que Él nos está enseñando en la palabra de Dios. Pero tal como Salomón resalta este asunto, entonces hoy nosotros también vamos a enfatizar, porque ya lo hemos dicho, por eso digo a enfatizar en lo esencial y en el punto clave de todo lo tratado por Salomón en el libro de Eclesiastés. Un libro precioso. Hago nuevamente este paréntesis. Si no lo ha leído, no puede almorzar hoy, ni cenar. Es decir, léalo, hermanos. Es una manera de decirle, de casi de empujarle a que lo lean con el corazón abierto. Es un libro hermoso. De todo lo que él ha dicho, vamos a resaltar lo esencial del libro. El temor a Jehová y la obediencia que este temor da como efecto genuino en nuestras vidas. La palabra temor, una palabra que en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, se traduce como temor. Hay varias, esta podría, no sé si será la pronunciación correcta, Yarai o Yarei o Yaraj, algo así, que como les dije se traduce como temor, pero incluye e implica un abanico de conductas y actitudes. Se refiere a un temor que denota reverencia. Un temor que denota respeto, asombro, admiración, impresión de susto incluso, como algo de asombro, pero que a la vez es terrible por algo que es lo que se está presenciando, o sea, entre asombro y wow. Algo que produce asombro, perdón, y también
una reacción de qué terrible es esto, y justamente por lo puro que es, por lo justo que es, por lo santo, por lo extremadamente santo, produce reverencia, temor, respeto, susto, admiración, por lo extremadamente perfecto y por lo extremadamente cierto. Y la palabra temor no la miremos solo como miedo, sino como todas estas cosas. Es un temor reverente, es un temor de respeto, de admiración, no lo hacemos solo porque es un protocolo, no es que saludamos al rey de esta manera, que nos inclinamos no es que lo hacemos como los orientales, por tema cultural, lo hacemos por lo que Él nos produce, su gloria. Por eso conocer a Dios produce estas cosas. Si estas reacciones no son en su vida, es porque tal vez el acercamiento que está teniendo a Dios hay una nube que no lo está dejando bien contemplar a Dios, como íbamos a cantar, contempla a Dios. Eso produce temor. Lo repito, se refiere a un temor que denota reverencia, respeto, asombro, admiración, una impresión de susto incluso, como de algo asombroso y terrible a la vez, por algo que en este caso es extremadamente santo, extremadamente justo, extremadamente perfecto, extremadamente cierto y puro. Y es importante, hermanos, que comprendan que este temor siempre produce o logra expresarse aquí en este mundo de muchas maneras, pero no es algo que solamente queda en el imaginario, es algo que se muestra en nuestras vidas. Sin duda, algunos fingen temor a Dios, pero quienes realmente tienen temor a Jehová lo expresan con adoración ordenada y reverente. Y no irreverente, sino con reverencia. Lo expresan de muchas maneras. Creo que Dios mismo nos lo hace notar o expresar o nos lo enseña desde que reveló su ley. Lo vemos con todos los cuidados y las funciones que tenían que hacer los sacerdotes. Los cuidados en respeto de la santidad, de la pureza en el tabernáculo, en el arca, en los materiales, incluso en las funciones sacerdotales y en la vestimenta sacerdotal. Revisen en la Biblia los detalles, la hermosura, la gloria, el esplendor de la vestimenta del sacerdote y del sumo sacerdote, en los materiales de esa vestimenta, en la formalidad de los protocolos y de las actividades sacerdotales para la expiación. Ya nos está mostrando lo santo que Él es, lo puro que Él es, y la reverencia y la adoración y el temor que debe de producir en nosotros. Desde que se creó el universo, desde que da su ley. De hecho, mientras daba la ley, el monte temblaba a vista de los ojos. Porque uno siente un temblor, pero hay lugares donde se ven los temblores, no se sienten, se caen. Entonces el monte temblaba cuando Él estaba dando su ley. Y eso produce, bueno, imagino que los terremotos producen, si usted anda en Chile, por ejemplo, que no, ellos tal vez culturalmente saben qué hacer, pero uno, hermano, cuando 2 minutos ahí sí hay temor, ¿verdad? Bueno, Dios debe de producir temor en nosotros. Debemos tener presente el temor del Señor. Ese temor a Dios y esas expresiones externas del temor a Dios deben ser sinceras, no fingidas, porque Dios mira más allá
de lo que nosotros podemos expresar. No estoy incentivando a protagonizar escenas de actuación. No, que sea todo genuino, que el temor a Dios nos produzca eso, ya que es indiscutible lo que el conocimiento de Dios nos provoca. Y seguramente a ustedes también les ha pasado, como a mí, que uno se quebranta cuando es iluminado por el Espíritu Santo a solas y está estudiando la palabra. Y tiene que hacer un alto porque está asombrado, está con el temor, quiere cantar, quiere orar, quiere ponerse de rodillas. Naturalmente a veces uno se quebranta por el temor al Señor. Entonces es indiscutible lo que Dios provoca: temor, reverencia, respeto, admiración, susto, sumisión, humildad, asombro, loor, su maravilla, su gloria, su esplendor, su santidad, su justicia, su amor, su gracia, su misericordia, su juicio, su ira, todos sus atributos, su infinitud, su impasibilidad, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y debemos tener presente que la idea y las implicaciones del temor a Jehová es algo que está presente a lo largo de todas las sagradas escrituras. Un ejemplo de ello es la claridad con que el apóstol Pedro tenía sobre este tema. Y por ejemplo, tome su Biblia, en la primera epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pedro escribe: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No solo en la adultez, cuando ya tengamos hijos, portémonos bien, conduzcámonos con temor. No, mejor cuando ya tenemos hijos, cuando seamos abuelos, que ya nos toca ser así como alcahuetos con nuestros hijos. No, hermanos, dice todo el tiempo de vuestra peregrinación, conducidos con temor. Y el mismo apóstol Pedro, ahí mismo, posiblemente en la misma página o en la siguiente, capítulo 2, versículo 17, en su primera epístola, dice varias expresiones que son para un mensaje cada una, pero yo solo lo estoy citando para fortalecer la idea de que está en todas las Sagradas Escrituras. Honrad a todos, punto. Amar la fraternidad, punto. ¿Qué sigue? Temed a Dios, honrad al Rey. El temor al Señor no es un asunto solo del Antiguo Testamento, es un asunto de Dios y de su pueblo, de la historia de redención, desde el Génesis hasta nuestros días. Hay un versículo del Antiguo Testamento que es bueno, que estaría bien leerlo, ya que estamos meditando en este asunto. Bueno, dos versículos. Primero está en el primer libro de Samuel. Busque Samuel, si no sabe cómo encontrarlo, apunte la cita y luego lo puede revisar en su casa. Capítulo 12, versículo 14. Primer libro dije, ¿verdad? Estoy en el segundo. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Si temiereis a Jehová y los sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así vosotros como el rey que reine sobre vosotros. Creo que la mayoría de ustedes, la versión dice,
haréis bien. Así dice, ¿verdad? Está bien. Aquí dice, seguiréis en pos de Jehová vuestro Dios. Haréis bien. Porque vamos a juntar ahí. Seguiréis en pos de Jehová, que es un buen hacer. ¿Cómo empieza? Con el temor de Jehová. Este principio no ha caducado, hermano. Ustedes deben de vivir en la vida con temor al Señor. El salmo que se leyó durante el culto no solo nos invita a temer, sino que nos da una promesa hermosa. Y a veces lo cito durante el mensaje para que vean que a veces las lecturas que hacemos, aunque son hermosas, no meditamos. Ahí hay un versículo hermoso del temor al Señor. En el Salmo 34, versículo 9. Y lo leímos durante el culto. Preciosa lectura. Dice, teme a Jehová. Teme a Jehová. Así se llama este mensaje de hoy. Teme a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta. ¿A quiénes? A los que le temen. En la manera, como de una manera de ilustración, las ilustraciones con temas de Dios nunca son las mejores, hermanos. O sea, hay como cuestionarlas. Pero vámonos al punto que estamos ilustrando. En nuestra relación y en nuestra santificación al Señor, entre más en relación o más cerca estamos, más nos asombramos. No es que más nos acostumbramos, más lo conocemos y más entendemos que es insondable. Más nos quebrantamos, más nos humillamos, no nos orgullecemos. Por eso yo a veces soy un atacante férreo de los estudiantes o de los teólogos, de los académicos, que los miro con altanería o fanfarronería. Porque entre más conocemos a Dios con un corazón humilde, más debemos de doblegarnos a Él. Más debemos de tener asombro y temor por el Señor. Entonces, Él nos invita a que temamos. Tal como Salomón lo resalta, entonces, es importante que tengamos ese temor al Señor. Teme a Dios. Teme a Jehová. Tema al Señor. Esté cerca de Él. Porque entre más se aleja, no entiende lo que es el temor. Se asombra menos. Empieza a tener una visión más mundana de lo divino. Entonces, usted está más lejos del Señor. Entonces usted empieza a tener no cree las cosas, una indiferencia a los asuntos del Señor. Pero entre usted más se acerca, se va deleitando más. Y ese asombro, esa reverencia, ese respeto, esa adoración, ese temor reverente se multiplica en nuestras vidas. Entonces eso en cuanto a la palabra temor. Volvamos a Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso es este: teme a Dios. Ahí termina, hermanos, la idea del escritor, ¿verdad que no? Ahí está, hermanos. Y no solo está en el Antiguo Testamento esta verdad, está en el Nuevo. Y guarda sus mandamientos. Un pequeño pero importante documento registrado de la Reforma Protestante es el que se conoce como la respuesta al cardenal Sadolento. Juan Calvino, uno de los grandes reformadores de gran producción teológica hasta para nuestra era, fue expulsado de la iglesia de Ginebra.
Hay gente que no lo sabe. Fue expulsado. Y estaba en otro lugar él enseñando. Entonces la Iglesia Católica Romana vio una oportunidad. Se fue Calvino de Ginebra. Caigámosle a Ginebra. Y designaron a un cardenal, al cardenal Sadolento. Y escribió un documento que lo dirigió a la Iglesia de Ginebra, donde les decía que lo que creían estaba mal. Y hablaba de varios asuntos. He tenido la dicha de leer ese documento. La iglesia pues había sido instruida por mucho tiempo por Juan Calvino, aunque lo habían expulsado, su doctrina vivía con ellos, su teología, la teología bíblica de la palabra del Señor. Y dijeron, aquí Sadolento está mal, tenemos que contestarle. Contestémosle pues. Pero no hallaban cómo contestarle. Aunque se habían equivocado, fueron humildes. Y designaron a un grupo dentro de la iglesia que fuera a buscar a Calvino. Y le dijeron, recibimos este documento de Sadolento y queremos contestarle. ¿Nos puede ayudar a contestarle? Sí, claro. Y Calvino le contestó. Y ahí está ese documento hermoso, histórico. La respuesta al cardenal Sadolento. Es un documento, un libro pequeño. Entonces, querían quitar la influencia bíblica de la doctrina que había sido enseñada en esa iglesia por Calvino. Y en respuesta a esto, Calvino, que si ustedes leen a Calvino se van a dar cuenta de lo pesado y lo tosco que trató a Sadolento, pero en un momento le dice, en respuesta a todo lo que él había planteado, refiriéndose a nosotros, los creyentes, protestantes, no tiene nada malo. Negamos que las buenas obras tengan parte alguna en la justificación, dijo él. Pero, escribió, reclamamos plena autoridad de ellas, de las obras, en la vida de los justos. ¿De qué estaba hablando Calvino? Pues nada más y nada menos que de la obediencia y de la perseverancia de los santos, de guardar los mandamientos. No somos salvos por guardar los mandamientos, tenemos claridad en eso, es por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Pero leamos la Biblia y el texto que nos ocupa en esta mañana: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquel que teme a Dios, como Cornelio, por ejemplo, en algún momento Dios, por el Espíritu Santo, lo va a regenerar. Es decir, aquel que teme a Dios por obra del Espíritu Santo, porque ha sido regenerado, y ese temor a Jehová florece en su vida, será guiado por el mismo Espíritu Santo que lo regeneró a obedecer y a guardar los mandamientos del Señor, a detestar el pecado y a amar la verdad. Esa es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que va progresando continuamente en nuestro diario vivir. En esa misma idea es aplicable Filipenses 1:6. Estemos seguros, estemos persuadidos de esto. Así es la vida. Estemos persuadidos, no pongamos en duda esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No la interrumpirá. ¿Qué dice? La perfeccionará. No la desechará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía a obedecer sus mandamientos. En nuestra naturaleza no está, hermanos.
En la naturaleza del hombre, y me refiero a hombre y mujer, está el pecar. Hay cierto sistema de valores que ha influido en nuestras vidas para hacer o dejar de hacer algunas cosas. Pero hay algo por lo cual vamos a ir descabezados siempre en alguna de las aristas del pecado. Ahí vamos. Por el Espíritu Santo es que podemos frenar nuestros impulsos pecaminosos de la vieja naturaleza, por el temor al Señor, y podemos tener fuerza, voluntad para obedecer, porque no hay base bíblica para creer que al ser morada del Espíritu Santo no va a pasar nada nuevo en su vida, en su corazón o en su conducta. De hecho, es el Espíritu el que nos transforma, y como parte de esa transformación somos guiados a obedecer para guardar los mandamientos del Señor. El temor de Jehová nos lleva, nos guía, no a ser perfectos, pero a guardar sus mandamientos. Es algo que no está en nosotros sin una relación con Cristo, pero sí viene a nosotros al ser bautizados en el Espíritu Santo, cuando somos morada y templo del Espíritu Santo. No es una carga para nuestra salvación, es una bendición de nuestra justificación. Esta parte del versículo que dice y guarda sus mandamientos, que estamos exponiendo, sin duda requiere de una explicación más amplia para la iglesia de nuestra era. Pero por sobre toda explicación que se dé, por sobre toda la amplitud y los argumentos y contraargumentos, esquemas, diagramas, en cuanto a este asunto, es adecuado que la iglesia tenga presente lo que Jesús dijo en cuanto a este tema, creo yo, y que lo tenemos registrado en Mateo 7:21. Así que tome su Biblia, por favor. Y Mateo 7:21, márquelo, léalo. Ahí está, hermano, no lo podemos quitar de la Biblia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es una verdad pesada, hermano, porque nos hace hasta meditar a nosotros mismos en nuestra vida. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lógico, aquel que ha creído y que es templo y morada del Espíritu Santo, aquel que ha sido regenerado y que está siendo justificado y que está progresando en su santificación por obra del Espíritu Santo. Juan, este es un versículo que pega, hermano, pero ahí está. No está pidiendo perfección, tampoco lleguemos a ese límite, sino que el temor a Dios nos guía a la obediencia, ni a la desobediencia, ni a la indiferencia, sino a la obediencia. Primera de Juan 3:22. Dice la palabra del Señor: y cualquier cosa que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y esta no es una cita de un pasaje del Antiguo Testamento, hermano. El apóstol está escribiendo aquí. Y cualquier cosa que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es que está en la Escritura, hermano. No tenemos gloria por esto, es por Cristo, la gloria es de Él. Pero si quisiésemos reforzar esta idea con un versículo conocido que está ahí en el colectivo de la iglesia, pues aunque esté en el Antiguo Testamento, está claro en el corazón de la gente, Josué 1:8.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué dice, verdad? Para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo te saldrá bien. Amados hermanos, que hemos sido redimidos, estamos dotados por Dios, capacitados por el Señor, por su Espíritu Santo, para obedecer su palabra. Estamos en el Señor por su gracia, por su transformación, por su obra poderosa, porque su gracia es poderosa para transformar. No solo para alabar, también para transformar. Entonces volvamos a Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él está, hermanos, si leemos toda la Biblia, está apuntando a Cristo, hermanos, porque ¿cómo no vamos a tener temor del Señor que sacrificó a su Hijo cuando castiga el pecado? Tenemos que tener un temor por el Señor. Y dice el versículo, porque esto es el todo del hombre. Y quiero citar a un hombre que realmente vivía para Cristo, que Dios era todo para él, desde mi perspectiva, y creo que así lo entendemos la mayoría, el apóstol Pablo. Ese hombre respiraba el evangelio. Ese hombre exhalaba la gracia del Señor. Y donde iba, sufría por el evangelio, pero lo hacía con gozo. Eso era todo para él, Cristo, el mensaje de la cruz y la gloria de Cristo. En Gálatas, creo que fue la primera epístola que escribió, capítulo, puede ser, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este era un hombre que se sabía el Antiguo Testamento de pasta a pasta. Yo creo que él se sabía Eclesiastés 12:13 muy bien. Y vivió una vida. Entendió que el fariseísmo que procuraba que las obras le llevaran a la gloria había fracasado, porque definitivamente ante estas verdades tan exigentes todos aquí hemos fracasado. Entonces no nos queda más que concluir que somos salvos por la gracia del Señor. Pero si incluso nuestra santificación dependiese solo de nosotros, también habríamos fracasado. Pero hemos progresado en nuestra santificación también por la gracia del Señor. Pero este hombre se entregó y temía al Señor. Bueno, él sí se encontró con el Señor en el camino. Él vio su luz resplandeciente. Y tuvo temor, y tuvo temblor, y tuvo admiración, y tuvo el susto terrible. Como aquellos cuando lo vieron en el mar. ¿Será que es un fantasma? Decía. Porque eso provoca, ese es el temor, esa es la connotación, lo que denota este temor. Reverente. Y Pablo vivía para el Señor. Nosotros debemos de aspirar, no está malo decirlo, a tener esa vida como Pablo en el sentido de su temor. Tal vez no vamos a ser todos misioneros, todos predicadores, ya no vamos a ser inspirados para escribir revelación de Dios, pero esa entrega total
Aplica para un padre de familia, para un empresario, para un estudiante, para una ama de casa, para un pastor, para un asalariado, para un profesional independiente, para un maestro, para un contador, para un ingeniero, para una enfermera, un doctor. Podemos vivir para la gloria de Dios si hay temor al Señor. Y ahí vamos a tener tantos cuidados de cómo dirigirnos en la vida. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te pido que con tu palabra nos guíes para temer a ti, Señor. Ese temor que produzca cuando nos acerquemos a tu palabra o en la oración a ti, seamos llenos de tu Santo Espíritu o seamos iluminados para conocer tus verdades eternas, profundas, insondables. Que el temor a ti, Señor, crezca en nosotros y así nuestra admiración por ti crezca, nuestra alabanza, nuestra quietud, nuestra obediencia en guardar tus mandamientos. Guíanos por la senda de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Esta iglesia es tuya. Encamínanos en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén.